Diseño del marco teórico. El presente recurso tiene como objetivo definir qué es un marco teórico, cuál es su propósito y relevancia para la investigación académica y cómo se debe construir este. ¿Qué es un marco teórico? Es un conjunto de conceptos, proposiciones y argumentos que están interconectados y que presentan un punto de vista sistemático sobre un tema o fenómeno específico. Así, el marco teórico establece una imagen clara y precisa de los acontecimientos que el investigador busca analizar, explicar o predecir. Del mismo modo, este expone los principales supuestos que fundamentan el enfoque con el que se aborda el problema de investigación. En suma, el marco teórico es un lente conceptual mediante el cual se observa e interpreta la realidad, sin que condicione necesariamente el planteamiento metodológico de la investigación. Esto quiere decir que el marco teórico es un elemento versátil y adaptable de acuerdo a las especificaciones metodológicas elegidas. Por ejemplo, el uso y exposición del marco teórico suele diferir entre metodologías de carácter cuantitativo y cualitativo. Sin embargo, como se mostrará más adelante, ambos tipos de metodología requieren de dicho lente conceptual para su adecuado desarrollo. ¿Por qué hacer un marco teórico? Las principales razones por las que es necesario hacer un marco teórico son las siguientes. Preste atención. Expone el enfoque conceptual que se ha utilizado para desarrollar una investigación. Dicho enfoque puede ser el punto de partida de la investigación o ser el resultado de esta. Permite tener una guía para interpretar la información recolectada y analizar los fenómenos estudiados. Esto contribuye a delimitar el ejercicio investigativo y las fuentes de información requeridas. En toda investigación, los conceptos se contrastan y se debaten con la información recolectada. Esto implica un diálogo constante entre la teoría y la realidad empírica. Explica por qué se dan las relaciones o los mecanismos causales observados, es decir, ofrece una interpretación de los fenómenos evaluados en la investigación y las relaciones que hay entre ellos. Es la base sobre la cual se asume una posición clara y específica frente al problema de investigación abordado. Esto quiere decir que el marco define la ruta a seguir para comprender dicho problema y estudiarlo, entre muchas otras posibilidades existentes. Establece una justificación de carácter teórico frente al problema de investigación abordado, es decir, describe la relevancia de este en el ámbito académico y señala el vacío teórico que se busca llenar. Toda investigación académica debe generar nueva teoría, por lo cual es necesario presentar siempre el aporte teórico puntual de tal investigación. ¿Cómo se construye un marco teórico? No todos los marcos teóricos son iguales, pues estos no siempre responden a las mismas necesidades. Por lo tanto, la naturaleza del problema de investigación es importante a la hora de estructurar y construir el marco teórico. Es así que existen dos grandes corrientes en los trabajos académicos, los cuales determinan la elaboración de un marco teórico, a saber, la cuantitativa y la cualitativa.
Marcos teóricos para trabajos cuantitativos. En las investigaciones de carácter cuantitativo, la función del marco teórico es exponer los conceptos y relaciones causales que se quieren evaluar a partir del ejercicio metodológico propuesto y proveer la base para derivar las hipótesis que se van a probar o refutar con la información recolectada. Esto se debe a que tales investigaciones siguen un análisis deductivo, es decir, de lo general a lo particular, y tienen como objetivo probar o refutar una teoría determinada a partir de datos empíricos. Lo anterior implica que para construir un marco teórico en investigaciones de carácter cuantitativo se debe seguir el siguiente procedimiento. Presta atención. Primero, revisar las teorías relevantes que han abordado el problema de investigación seleccionado. Esta revisión se hace a partir de una lectura de las principales posiciones que han definido el objeto de estudio y las relaciones causales que se buscan evaluar. Se recomienda tener siempre en mente las siguientes preguntas al realizar esta lectura. ¿Qué afirma esta teoría? ¿Para qué se ha utilizado? ¿Quién la ha utilizado? ¿La teoría es consistente o se contradice? ¿Cómo se relaciona esta teoría con el problema de investigación abordado? Para acompañar el ejercicio es necesario construir una síntesis de cada texto leído que responda a las preguntas anteriores. Adicionalmente, se debe realizar un contraste de las síntesis realizadas para establecer un esquema general que recopile los postulados principales que identificó quien investiga en su revisión. Segundo, elegir la teoría que se va a probar o refutar en la investigación. La elección de esta teoría o teorías debe considerar al menos los siguientes criterios. A saber, 1. La relevancia para el problema de investigación abordado. Esto significa que la teoría ha abordado el problema o hace parte de un campo de estudio en el que el problema es estudiado. 2. El alcance de la teoría, lo que refiere a que la teoría tiene una capacidad explicativa amplia y centrada en el contexto de la investigación. 3. La validez lógica de la teoría, es decir, los enunciados y argumentos de la teoría deben ser consistentes y no deben guardar contradicciones. Tercero, definir los fenómenos y relaciones causales involucradas en el problema de investigación a partir de la teoría seleccionada. Esto requiere una descripción puntual de cómo se entiende cada uno de los fenómenos que se van a estudiar y una exposición concreta y argumentada de las relaciones que hay entre estos. Y cuarto, describir cómo la teoría seleccionada ha explicado la ocurrencia de los fenómenos involucrados en el problema de investigación y las relaciones empíricas o experimentadas entre las variables que miden o caracterizan tales fenómenos. En este sentido, en el marco teórico se deben exponer las hipótesis que dicha teoría ha postulado para explicar las relaciones que se buscan evaluar. A continuación, marcos teóricos para trabajos cualitativos. Las investigaciones de carácter cualitativo involucran la construcción de teoría de manera paralela a la recopilación de información y parten de un análisis inductivo, es decir, de lo particular a lo general. En consecuencia, el marco teórico en este tipo de investigaciones no lleva necesariamente a la derivación de hipótesis, como sucede en el análisis cuantitativo, sino que permite construir una estructura conceptual que guía el proceso de recolección y análisis de la información. Esta estructura es un conjunto de construcciones teóricas que elabora el investigador o la investigadora a partir de conceptos previos
recopilados desde una o varias teorías y la primera recolección de información. Y también pues tiene algunos procedimientos que se deben tener en cuenta a la hora de desarrollarse. Tenemos el primero, que es identificar las palabras clave dentro de la pregunta de investigación, las cuales son las categorías que guiarán la construcción conceptual. Esta identificación es necesaria para leer de manera sistemática la literatura que va a utilizar en la elaboración del marco. Asimismo, esto permite establecer el andamiaje conceptual de quien investiga y que le ayuda a proponer para crear el desarrollo de la recolección de información. La construcción de la pregunta y la identificación de sus categorías requiere por lo general acompañamiento de la persona que dirija o asesore dicha investigación, o sea, el tutor. 2. Revisar las teorías relevantes que han abordado el problema de investigación seleccionado, lo que implica una lectura de las principales posiciones que han definido las categorías establecidas y sus relaciones con otros conceptos, proposiciones y argumentos. Se recomienda tener siempre en mente las siguientes preguntas al realizar esta lectura. ¿Qué afirma esta teoría? ¿Para qué se ha utilizado? ¿Quién la ha utilizado? ¿La teoría es consistente o se contradice? ¿Cómo se relaciona esta teoría con el problema de investigación abordado? Estas categorías y relaciones son las que el investigador va a evaluar a partir de la información recolectada porque constituyen el aporte teórico que hace el investigador con su trabajo. 3. Definir las categorías establecidas a partir de conceptos, proposiciones y argumentos provenientes de las teorías revisadas previamente. Esta definición implica no solo una descripción acerca del objeto de estudio dentro de cada categoría, sino también una explicación de sus interacciones con otras categorías, conceptos o teorías. Lo anterior debe reflejarse en la presentación de un diálogo de las categorías con las teorías revisadas y sintetizadas. Si bien se puede defender o contradecir una o más teorías, es necesario revisar más de una a la hora de plantear la argumentación. Es decir, que se deben exponer los puntos en que los diversos autores convergen o divergen en relación con la conceptualización de las categorías seleccionadas. Por lo tanto, se debe desarrollar una nueva conceptualización a partir de su análisis e interpretación del contraste realizado entre dichos puntos. Y cuarto, comparar y verificar la validez de los conceptos, proposiciones y argumentos presentados en el paso anterior con la primera recolección de información. Este contraste debe generar la derivación y descripción detallada de nuevos postulados teóricos que permitan guiar el resto de la investigación. Bueno, hasta aquí el asunto suena interesante, pero pareciera una abstracción de la realidad. Para evitar eso, a continuación les comparto un ejemplo de lo que podría ser un marco teórico. Claro, es una escala pequeña, pero es un ejemplo para que se tenga presente respecto a qué se quiere con un marco teórico y cómo hace uno para armar el marco teórico, digámosle, en una primera aproximación. Fijémonos aquí en este ejemplo, tenemos entonces el color verde que dice tema, el color negro que dice problema de investigación y lo que está en blanco y amarillo que sería la redacción del marco teórico. Fíjese en el tema, formación de creencias y hábitos religiosos en la comunidad parroquial de San Juan Chapultepec de la ciudad de Oaxaca. Ese es el tema. Ahora, el problema de investigación es cómo se construye cotidianamente el significado de las creencias y las interacciones religiosas en los miembros de la comunidad parroquial de San Juan de Chapultepec.
O sea, si queremos, en este caso, analizar ese fenómeno sobre la formación de creencias y hábitos en estas personas, el asunto no sale de un chistero como los magos. Tenemos que ir a personas que hayan hecho análisis sobre estos fenómenos. Para el caso de este ejemplo, entonces la persona que vamos a tener como referente de nuestro marco teórico va a ser Charles Sanders Peirce. Dice ahí, creencias fijadas e indagación en la obra de Charles Sanders Peirce. O sea, este señor ya ha hecho o ha realizado o ha aplicado su teoría en analizar fenómenos seguramente religiosos en otras instancias, tal vez con otra población, tal vez no solamente en México, tal vez en Europa. Pero esas categorías que él utiliza, la manera como aborda el problema y digámosle, la técnica que él ha propuesto va a ser mi marco teórico, porque con base en esas categorías que él seguramente ya ha probado, ha teorizado, pues voy a hacer mi análisis, y en este caso sobre la comunidad de San Juan de Chapultepec de la ciudad de Oaxaca, en México. Este es un ejemplo entonces de un marco teórico, ¿sí? Tenemos un tema, por eso les decía, fíjense en la redacción del tema, aparte de todo, que es propositivo, ¿sí? No solamente un enunciado, no es un título que diga, no sé, religión o creencias, no, o sea, es propositivo. Está hablando de una relación entre partes, entre personas y fenómenos. Y fíjese en el problema, que parte del tema, que no va muy lejos el asunto, ¿vale? Para que se tenga en cuenta. Ahora, algunas recomendaciones generales para la escritura de marcos teóricos. La primera recomendación: se debe tener una buena y siempre en mente cuando se escribe, es la escritura. Pensar en que esto va a estar destinado para otra persona y que esa persona requiere entender. No hay que olvidar que el marco teórico es un texto y como tal requiere una estructura clara. Debe tener una introducción, un propósito y estructura del texto, un desarrollo, y en este desarrollo definiciones, argumentos, relaciones lógicas expuestas de manera coherente en párrafos, y una conclusión, una parte que sintetiza, que recapitula los principales postulados del marco teórico. Piense muy bien, porque si se olvida que esto va a ser leído por otra persona, sencillamente va a perder a veces, o en la mayoría de los casos, va a perder el sentido de lo que se quiere exponer. Porque, claro, al tener en nuestra cabeza tanta información, asumimos que el otro también la sabe, pero la realidad es otra. El otro no conoce o no le hemos mostrado dicha información y no podemos obviar eso. Se le debe escribir claramente para que el otro entienda. 2. Es importante que el lector comprenda por qué se eligió el marco teórico expuesto para abordar el problema de investigación. Insisto, la claridad de la escritura permitirá que el lector comprenda esa relación. Esto permite comprender que el proceso investigativo no es arbitrario, no es un capricho, no es porque yo quise, no es porque el profesor me dijo, sino que responde a una relación de elementos. Y como no es arbitrario, este tampoco se hizo aleatoriamente, sino que requirió de un trabajo sistemático para seleccionar y elaborar el marco teórico presentado. Y tercera recomendación: la elaboración del marco teórico requiere el planteamiento de un plan detallado
No se debe redactar de manera apresurada, eso toma su tiempo, y sin tener claro el propósito y los elementos que deben estar presentes en el texto. Estas son algunas recomendaciones, así grosso, para tener en cuenta a la hora de escribir el marco teórico. Insisto, no perder de vista que el marco teórico va a ser leído por otra persona y lo que yo comunique debe ser claro para esa persona, sobre todo en las relaciones que tienen que ver con el marco teórico y mi propuesta de investigación. Y como siempre, compañeros, les comparto las referencias que se han tenido en cuenta para este desarrollo, para este contenido. No sin antes recordar, o más bien, hacer unas segundas recomendaciones. Utilizo estos memes para que quede grabado a fuego en sus cabezas. Cuando armemos el marco teórico, no olvidemos tener en cuenta las citas y las referencias, porque estamos construyendo un documento que está tomando ideas de otras personas y tenemos que darle crédito a esas personas, porque no son nuestras ideas, son las ideas de otros y tenemos que respetar esa autoría. Y además que nos genera una excelente costumbre y una muy buena cultura del respeto del conocimiento. Como siempre, gracias por su atención y espero que sigan interesados y puedan revisar otros documentos que aquí les he compartido para complementar esta información sobre el marco teórico.